Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 7 del libro de los Hechos. Y vamos avanzando en el estudio de la Biblia, cada día encontrando lecciones, mensajes, llamados que Dios nos hace a través de su palabra. Yo creo que hasta el momento ya debes estar seguro en lo que quieres para tu vida, la salvación. Y para poder lograr la salvación debemos seguir lo que Cristo nos dice en su palabra. Ya hemos leído varios textos, uno de ellos, el más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Allí se refleja todo lo que hizo Dios, lo que tenía que hacer lo hizo. Ahora, nuestra parte es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, la parte divina, la parte humana y finalmente el resultado, y es lo que necesitamos nosotros hacer, tomar la decisión de aceptar, de creer y seguir a Cristo Jesús. Ahora el capítulo 7 de Hechos describe la defensa de Esteban ante el Sanedrín y su lapidación, cómo lo asesinan de una forma tan cruel, tan sanguinaria, tan tremenda, apedreándolo. Es triste cómo el hombre se interpone a los planes de Dios, a pesar de todo lo que han visto, a pesar de que ya fueron chasqueados muchas veces y vieron muchas veces la mano de Dios, milagros poderosos, aún así ellos seguían ciegos. Realmente Satanás los tenía dominado. Y entonces aquí en el versículo 1 al 53 aparece la defensa de Esteban y empieza un recorrido de la historia de la humanidad, del pueblo de Dios. Pero la acusación contra Esteban inició en el día anterior, capítulo 6. Allí pudimos ver, versículo 11 al 14, cuando se lanzan esos testigos falsos, se pagan, se sobornan al imperio romano, a los guardias, a todo. Aquí hay soborno, aquí hay ilegalidades tremendas con tal de acabar con la vida de Esteban. Y luego el versículo 54 al 60 viene la lapidación. Destruyen la vida de este misionero, de este hombre que ha sido escogido por Dios para predicar su mensaje. Hacía parte de los diáconos, pero ellos no quisieron que él siguiera viviendo. Satanás los había dominado. 3 lecciones sacamos de este capítulo. Primero, la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la persecución. Esto es muy importante, ayer lo mencionamos también. Cuando tú y yo somos fieles al Señor, eso despierta la ira de Satanás, porque Apocalipsis 12 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que si tú quieres tener un enemigo acérrimo, quieres tener problemas, persecuciones, busca a Jesús y verás que vas a tener. Ahora, no te digo esto para que te asustes, no, al contrario, más bien para que te llenes de ánimo, de valor, porque es mejor ser perseguido en el nombre de Cristo Jesús a tener problemas sin Cristo, porque los problemas siempre van a estar en este mundo, siempre. Estamos en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de crisis, y muchas personas huyen de lugares, huyéndole a las guerras, a las crisis. Y déjame decirte que donde quiera que vayas, querido amigo, el lugar que busques, por muy paz que tal vez pienses que hay, siempre van a haber problemas. La diferencia está en que enfrentes esos problemas al lado de Cristo Jesús. Allí es donde realmente radica la diferencia. Y por eso Esteban estaba seguro, confiado, porque Dios lo acompañaba. Segunda lección, la defensa de la fe requiere sabiduría y valentía. Esteban hace eso, predica con autoridad la palabra ante aquellas personas que estaban sedientos de sangre y querían matarlo. Y tercera aplicación, la iglesia debe estar dispuesta a sufrir por el nombre de Jesucristo. Hay un himno de nuestra iglesia que decía, en la versión anterior decía, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Hoy en día no dice si sufrimos, sino si vencemos aquí. Pero sigue siendo el mismo ideal. Nosotros tenemos que vencer, aunque pasemos sufrimientos, aunque pasemos pruebas, pero debemos estar dispuestos a sufrir, a entregar nuestra vida por el nombre de Cristo Jesús. Porque el que es fiel, dice Apocalipsis capítulo 2, el que es fiel hasta la muerte, os sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Eso es lo que debemos hacer, querido hermano, mantenernos fieles. Y empieza ahora Esteban a hablar, dice la Biblia, Hechos 7:1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Mira, él interrumpe la admiración que estaban teniendo las personas hacia Esteban. En el capítulo anterior terminamos el capítulo diciendo que las personas, dice el versículo 15, capítulo 6, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote, para desviar la atención de ellos y querer también centrarse ahora en el juicio que le iban a hacer a Esteban, ahora dice, ¿es esto así? Y luego entonces, versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y empieza, mira bien, empieza un recorrido Esteban a aquellas personas que estaban allí, que estaban furiosas, enojadísimas, y él empieza un discurso muy familiar, muy amable, diferente al de Pedro, porque Pedro fue un poquito más duro, pero mira, ahora Esteban les habla, dice, varones, hermanos míos y padres, él los trata como hermanos. Así que es un mensaje, un discurso muy tierno, pero empieza a hablarle la verdad, les dice la verdad, claramente les explica todo lo que ha sucedido, la forma en cómo inicia el Evangelio en el llamado a Abraham, y de allí en adelante todo lo que sucedió. Puedes leer, no voy a tener todo el tiempo de leer el capítulo, pero tú debes hacerlo allí en tu casa, querido hermano, querido amigo. Lee la Biblia y descubre todas esas formas en cómo la palabra de Dios es expresada y el mensaje llega. El mensaje se debe transmitir siempre, no importa el lugar donde estés. Mira, Esteban estaba rodeado por leones, podríamos decirle, leones dispuestos a devorar, leones rugientes en busca de devorar a Esteban, querían destruirlo, pero aún así él no se intimidó, él levantó su voz y empezó a hablar, empezó a decirles y a contarles la historia, a predicarles un mensaje de salvación basado en la historia, todo lo que sucedió y la forma en cómo Dios ha conducido a su pueblo. Y eso es algo muy importante, ¿sabes por qué? Porque nosotros debemos siempre recordar la historia para poder tener fe y confianza en Cristo Jesús. El que olvida la historia, dicen por allí, está obligado a repetirla. Pero la sierva de Dios, Elena de White, dice en sus escritos, no podemos temer al futuro a menos que olvidemos la forma en cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Es importantísimo entonces recordar la forma en cómo Dios nos ha guiado, nos ha protegido en el pasado para tener confianza y fe y valor para enfrentar las cosas que vienen y que estamos viviendo en el presente. Y eso es lo que hace Esteban. Les cuenta a ellos la forma en cómo Dios guió, la forma en cómo Dios restauró y acompañó a su pueblo, cosa que ellos, los líderes del pueblo, habían olvidado. Y empieza a contarles todo. Y va cerrando su discurso el apóstol Esteban haciendo un llamado a ellos. Y mira bien, es directo, no tiene temor, es valiente, lleno de fe y valiente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Él le dice, versículo 5, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mira, los acusa. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mira bien, Él los acusa, les dice, ustedes se han equivocado, han perseguido al santo, están haciendo las cosas incorrectas. Tan pronto ellos escuchan eso, dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. ¡Qué terrible! Esta expresión aparece varias veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo 8:12 y en Mateo 13:42. Pero aquí este crujir de dientes no es como en el tiempo final, sino que es una manifestación de ira. Los judíos habían permitido que su enojo fuera más allá de los límites de su dominio propio. Mudos de ira, querían hacer pedazos a Esteban, así como las bestias feroces agarraban a sus presas y las desgarraban con sus dientes, las destruían. Eran unos leones rugientes dispuestos a devorar a Esteban. ¡Qué terrible! Como Satanás los había dominado.
La ira, querido hermano, es producida por el enemigo. Y cuando llega a tu vida, la ira no te hace pensar bien. Y cuando tomas decisiones basado en la ira, entonces cometes muchos errores. Y estos hombres estaban enojados, airados totalmente. Pero Esteban dice el versículo 55, y mira la diferencia, mira bien la diferencia linda. Estos hombres enfurecidos, llenos, poseídos por el enemigo, llenos de ira. Pero ahora versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y esto es lo mismo que leímos en el capítulo 6, cuando Esteban es nombrado como diácono. Allí dice que debía ser lleno del Espíritu Santo, y realmente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y ahora estaba testificando la palabra de Dios ante aquellas fieras. Pero él, lleno del Espíritu Santo, dice el texto, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria al Señor, qué maravilloso. Mira bien lo lindo de este momento. Cuando Esteban inicia su discurso, él dice de la siguiente manera, allí en el versículo 2, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Nótese bien, él inicia su discurso hablando sobre el Dios de la gloria. Y ahora, tan pronto termina su discurso, concluye describiendo una visión de la gloria divina que brillaba en su mente. ¡Qué momento tan maravilloso! Quedó perplejo, absorto, quedó allí maravillado contemplando esa gloria. Y en ese momento olvidó los peligros de la muerte que estaba allí frente a él y se entregó enteramente a la visión celestial. ¡Qué maravilloso es este momento para Esteban! Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Mira, aparte de los evangelios, este título de el Hijo del Hombre solamente aparece en este versículo y en Apocalipsis 1:13 y 14:14. No aparece más en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios. Y Esteban utiliza esta expresión porque tal vez escuchó de los labios de Jesús o de alguno de los apóstoles cuando presentó su discurso, porque en el momento que Esteban presenta su discurso no se había escrito ningún evangelio. Y cuando estos hombres allí, los sacerdotes y los que están allí en el Sanedrín, escuchan esa expresión, tal vez recuerdan que Jesús usó esa misma palabra. Entonces habían catalogado como blasfemia esa declaración de Jesús en cuanto a ese título. Y por eso es que ellos ahora en el versículo 57, mira lo que dicen. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho estas cosas, durmió. ¡Qué triste! Estos hombres se llenaron de ira, así como condenaban a Jesús y decían que era blasfemo cuando él mencionaba esas expresiones, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ahora, cuando Esteban habla las mismas palabras, ellos también lo catalogan de blasfemo y por eso se llevan. Mira, no hacen el juicio, no terminan el juicio, sino que salen inmediatamente antes de dar un veredicto. Ellos salen inmediatamente a matar a Esteban. La ley romana no les autorizaba dar muerte a un romano, a un ciudadano romano como era Esteban, no les permitía. Pero tal vez sobornaron a las guardias o a los soldados romanos, no sé, hicieron todo, saltaron por alto muchos procesos, muchos pasos. Fue injusto lo que hicieron, pero mataron, apedrearon a Esteban. Sin embargo, este hombre de Dios, mira, se arrodilla a orar y mientras está orando empiezan a apedrearlo. Y en vez de llenarse de odio, de ira, Esteban ora por ellos. Qué grande lección de humildad, querido hermano. Qué grande lección de amor nos da Esteban. Lecciones que tú y yo debemos hoy aprender. Porque hoy en día alguien tal vez nos mira mal, nos insulta, y nosotros nos llenamos de ira hacia esa persona. Y a veces hay rencores, hay rencillas en la iglesia. Hermanos tratándose mal, hermanos que no se quieren. Esto me parece algo realmente absurdo, o sea, duro. ¿Cómo es posible que los hermanos entre ellos mismos se lastimen, se hieran, se dicen palabras? Porque hay rencillas en sus corazones y se dicen palabras a veces duras en forma de chanzas, pero a veces se forman unos ambientes pesados en la iglesia porque hay rencillas, hay rencores en los mismos miembros del pueblo de Dios. ¡Qué triste situación! Tenemos que aprender de Esteban. Mire, estos hombres estaban apedreando a Esteban.
estaban enojados contra Esteban, llenos de ira, no querían a Esteban, pero aún así Esteban ora por ellos. Qué grande lección, querido hermano. Si en tu corazón hay rencor, hay odio, hay ira hacia alguna persona, hacia algún hermano, arrodíllate, ora, clama al Señor que saque, que elimine eso de tu corazón. No te sirve, eso no sirve para nada. Debes amar, debes aprender a perdonar y permitir que el Espíritu Santo entre y sane tu corazón para que te llene de amor, de paciencia, de ternura, de compasión y estés cada día lleno del Espíritu Santo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!